Hasta cuando subestimarás a un genio oculto, la verdad devastadora que nadie vio. Venir era una noche oscura y tormentosa en el pequeño pueblo de San Luis. Las sombras parecían danzar al ritmo del viento, y cada rayo que iluminaba el cielo trazaba extrañas figuras en las nubes. En medio de esta tempestad, algo inusual se gestaba. Algo que, de haberse conocido, habría descartado a los más inteligentes como meros peones en un juego que ni siquiera comprendían. Y es que ahí, en un oscuro rincón de la biblioteca local, se encontraba Mateo, un joven que, por todos, era visto simplemente como el chico raro. Pero había mucho más en él de lo que se podía imaginar. Mateo, con sus grandes ojos oscuros, pasaba horas maratoneando entre libros polvorientos que hablaban de matemáticas y física. Parecía que el mundo exterior no existía. Su piel, pálida como el papel, contaba historias de noches sin dormir, y esos labios enrojecidos eran la única señal de vida en su cuerpo cansado. Nadie se atrevía a acercarse, su inteligencia era un misterio, un enigma en sí mismo. Pero un día, ese enigma comenzaría a desnudarse ante los ojos incrédulos del pueblo. Se dice que durante sus investigaciones, Mateo había encontrado un libro antiguo, uno que supuestamente contenía fórmulas que cambiaban la percepción de la realidad. Una noche, algo rompió el silencio en la biblioteca. Un flash, un destello blanco como un relámpago, iluminó la habitación. Las estanterías temblaron como si un terremoto se desatara. El sonido del papel arrugándose resonó, inconfundible, y un secreto que había estado oculto durante años comenzaba a salir a la luz. ¿Qué magia osada había descubierto Mateo? Mientras tanto, las voces del pueblo comenzaron a murmurar. Gente que antes se burlaba de él ahora lo señalaba con miedo. Algunos afirmaban que había vendido su alma al diablo, otros que era un genio que podría salvarlos o destruirlos. La tensión crecía en cada rincón, la curiosidad se convertía en terror, y un escalofrío recorrió a todos aquellos que, sin saberlo, se acercaban a un verdadero poder. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin aviso. Tómate un segundo para verificar si todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vienen. Y mientras estás ahí, no olvides darle al botón de me gusta, ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Adoro conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Vamos a conectarnos. La tormenta aflojaba su agarre, pero la tensión se disparaba. Después de esa noche, Mateo no volvió a ser el mismo. Algo había cambiado en él, algo oscuro y eterno que lo llamaba desde las páginas de aquel libro. ¿Qué había desatado y, lo más importante, qué haría con ese poder recién descubierto? El pueblo temía por sus secretos, mientras él lidiaba con un monstruo interno que lo consumía. El destino de San Luis pendía de un hilo frágil. ¿Sería capaz de controlar lo que había liberado? La niebla empezó a descender sobre San Luis, acariciando las calles empedradas como una serpiente. El pueblo, que pocas horas antes había sido un bullicio de murmullos y risas, ahora parecía un lugar sumido en la desesperanza. Las ventanas se cerraban, las luces parpadeaban y las familias se reunían en silencio, con el temor palpable en el aire. Algo había cambiado en Mateo y todos lo sabían. Él se encontraba en su habitación, en el desván de la biblioteca. Estaba sentado en el borde de su cama, mirando ese libro antiguo que lo había absorbido y transformado. Con la luz tenue y rítmica de una vela, las sombras danzaban alrededor de él, como si le ofrecieran un pacto oscuro. Las palabras de las fórmulas, las ilustraciones de realidades alternativas retumbaban en su mente, empujándolo hacia un abismo de posibilidades. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de miedo y emoción. ¿Qué sería capaz de hacer con este poder? La idea le consumía. En cada rincón de su mente, voces susurraban, prometiéndole grandeza, reconocimiento. Pero también advertencias sombrías.
El monstruo interno que había despertado podía ser su salvación o su condena, había escuchado las habladurías, el miedo que crecía entre sus vecinos. Cuando salió por la mañana, la atmósfera era diferente. Las miradas eran frías, llenas de recelo. Sin embargo, algunos niños aún jugaban en las calles, ajenos al terror que rodeaba al joven. Un grupo de ellos se acercó, curiosos. Mateo, ¿puedes mostrarnos lo que haces? Le lanzaron la pregunta con ilusión inocente, un destello de luz recorrió su mente. Podía hacer que los niños se sintieran maravillosamente, que creyeran que todo era posible. Pero algo lo detuvo. ¿Y si les mostraba algo que no podían manejar? Las consecuencias podrían ser devastadoras. La responsabilidad se apoderó de él, y retrocedió. No, es peligroso, contestó, su voz temblorosa, mientras se alejaba, un grito resonó en la distancia. Un hombre que parecía haber sido lanzado al suelo, con los ojos desorbitados. Las palabras de advertencia escaparon de sus labios. Mateo. No lo hagas. No juegues con fuerzas que no comprendes. El hombre se refería a las chicas que habían comenzado a actuar de manera extraña, como si estuvieran poseídas. La gente del pueblo comenzó a gritar, a huir, ululando la advertencia en cada calle. Mateo se sintió desgarrado. No era solo un chico raro, ahora era el causante del miedo colectivo. El peso de su descubrimiento, de su poder, lo aplastaba. Los habitantes de San Luis empezaron a llamarlo el niño del trueno mientras el caos se apoderaba de la comunidad. Y cuando el pueblo se volvió un campo de batalla de gritos y acusaciones, la sombra de Mateo comenzó a proyectarse más allá de su propio corazón, con el tiempo corriendo en su contra. Santiago, su único amigo, intentó acercarse. Mateo, tenemos que hablar. Esto no puede continuar, insistió, entre el temor y la preocupación. Pero Mateo se encontraba en un cruce inquebrantable. La sed de poder y el anhelo de ser visto estaban luchando por el control. Las primeras luces del amanecer comenzaron a asomarse, pero en el horizonte se vislumbraba una nueva tormenta, una que prometía cambiar el destino de todos. Mateo miró el libro una vez más, sabiendo que el límite entre su salvación y su perdición era más delgado de lo que había imaginado. Se preguntó, por primera vez, si la verdad detrás de su descubrimiento sería el fin de San Luis, o el inicio de algo aún más aterrador. Y justo en ese instante, oyó un susurro provenir de su libro, una voz inaudible pero clara. ¿Listo para desatar el verdadero poder, Mateo? Fue el último empujón que superó su indecisión. El futuro del pueblo pendía de un hilo, y Mateo estaba a punto de decidir su destino. ¿Qué elegiría? ¿El camino de la gloria o el abismo de la desesperación? Sin duda, el siguiente capítulo de su vida sería aún más oscuro. Mateo respiró hondo y la llama de la vela titiló, como si se estremeciera ante la intensidad de sus pensamientos. ¿Debía arriesgarlo todo? Él sabía que podía hacer algo espectacular, un acto que cambiaría el curso de San Luis para siempre. Pero, ¿a qué precio? Cuando la voz en su libro llamó a su puerta, la tentación se hacía cada vez más fuerte. Decidió que era momento de confrontar su miedo. Con un movimiento decidido, se acercó al libro y lo abrió de par en par. Las páginas parecieron vibrar, llenas de energía latente. Las fórmulas antiguas danzaban ante sus ojos, cada letra pulsando como si estuviera viva. La transformación no es solo un don para disfrutar, resonó una voz resonante en su mente, es un sacrificio. Afuera, el ajetreo del pueblo continuaba. Ante sus ojos, la niebla ensombrecía las calles, absorbiendo los ecos de las risas infantiles. Sintió que las almas de sus vecinos estaban atrapadas en un limbo de incertidumbre. Aquella atmósfera tensa le ardía en el pecho. Mateo cerró los ojos y se imaginó utilizando su poder. Se vio rodeado de personas que lo veneraban, que lo aclamaban por sus habilidades. Pero en cada escena, las risas se convertían rápidamente en gritos de horror, las alabanzas en acusaciones.
Asustado, apartó la vista, convencido de que la gloria y la destrucción eran dos caras de la misma moneda. Fue entonces cuando Santiago irrumpió en el desván, sus ojos desbordando preocupación. Mateo, tienes que pararlo. La gente está fuera de control. Ya hay quienes te culpan de todo lo que está pasando. Su voz era un grito desgarrador. ¿Culparme a mí? Preguntó Mateo, su voz casi un susurro, plagada de incredulidad. Lo que está sucediendo no tiene nada que ver con... Claro que sí. Ellos piensan que tú eres la causa. Ellos piensan que todo este caos es tu culpa porque solo tú tienes el poder de cambiarlo, interrumpió Santiago, entre jadeos. Y no entiendo por qué no estás haciendo algo. Mateo sintió el ardor profundo en su interior, enredándose con la creciente desesperación de su amigo. San Luis entero se tambaleaba al borde del abismo, y él, que ahora podía hacer algo al respecto, se aferra a su miedo como una tabla salvavidas. Yo no sé qué hacer, murmuró, su voz temblorosa. Tienes que actuar antes de que sea demasiado tarde. Santiago encontró la mirada de Mateo, apremiante. No solo por ti, sino por todos. Este poder puede ser usado para bien, pero si sigues así, podrías perder el control y causarlo todo, podrías lastimar a quienes amas. La angustia atravesó el corazón de Mateo como una daga. Pensó en su madre, en su aterrorizado pueblo, en esas risas inocentes que estaban a punto de desaparecer. Pero la idea de cambiar las cosas lo aterrorizaba. Y si perdía el control, al mismo tiempo, la voz del libro volvió a susurrar, más fuerte esta vez. No hay grandeza sin sacrificio. Mateo miró a Santiago y sintió la determinación brotar en su pecho. Está bien. Haré algo, pero debo hacerlo a mi manera. Fue un pacto sellado con la desesperación y el temor. Con un último vistazo a la oscuridad del libro, Mateo se dirigió hacia la puerta. Al salir de su refugio, el viento gélido de la niebla le golpeó el rostro, volviendo su palpitante corazón a la realidad. San Luis lo necesitaba, pero ¿podría evitar que su propio poder se volviera en su contra? Al regresar a las calles abarrotadas, una sombra oscura se deslizó tras él, imposible de ignorar. En lo profundo de su ser, Mateo sabía que algo más se acercaba. Una entidad que había despertado en su presencia, y su desafío apenas comenzaba. ¿Qué secretos y horrores aún ocultaba el libro? Las preguntas retumbaron en sus oídos mientras el caos a su alrededor se intensificaba. Plegarias y gritos se fundieron en una cacofonía, y el eco de una risa malévola se deslizó entre los sonidos. Mateo empezó su camino, cada paso resonando con su destino un mismo grito. ¿Qué monstruo estaba a punto de desatar? La niebla se espesaba, y la batalla de su vida estaba apenas comenzando. El aire denso y húmedo le envolvía como una bolsa de cuero. Mateo avanzaba con pasos lentos, sintiendo las miradas desconfiadas de sus vecinos a través de la bruma. La atmósfera se había vuelto tóxica, cada susurro y murmullo se convertía en un eco punzante en su mente, recordándole que muchos ahora lo veían como un monstruo. De repente, un grito desgarrador atravesó el silencio. Ahí está. Es él, el culpable de nuestra desgracia. Las palabras resonaron con fuerza, como si fueran disparos en la noche. La multitud se volvió, las caras distorsionadas por el miedo mezclado con la furia. Mateo se sintió acorralado, atrapado entre el abismo de sus propios miedos y la responsabilidad que pesaba sobre sus hombros. Mateo, corramos, gritó Santiago, mientras tiraba de su brazo con fuerza. Pero era como si el tiempo se hubiera detenido. Sus pies permanecieron pegados al suelo, paralizados por la confusión y el caos que lo rodeaban. Fue entonces cuando el aire se llenó de algo más, algo oscuro y tentador. La risa malévola resonó de nuevo, esta vez más fuerte y más cerca, como si la propia niebla se burlara de él. Mateo giró la cabeza, buscando la fuente de aquel sonido. Entre las sombras, una figura emergió. Era alta y delgada, con ojos que brillaban como brasas y una sonrisa que parecía estar formada por sombras vivas. ¿Ves lo que has creado, Mateo? La voz profunda reverberaba a su alrededor, haciéndolo temblar.
Tu poder ha desenmascarado a esta gente, ha expuesto los temores que llevaban años ocultos. Y ellos te temen. Pero esto es solo el principio. Mateo se hizo más pequeño bajo aquella presencia. ¿Qué quieres de mí?, exigió, un hilo de desafío en su tono. Pero sus palabras sonaban débiles, ahogadas por la inquietud que bullía en su interior. Quiero mostrarte lo que puedes hacer si tan solo decides dejarte llevar, susurró la sombra, acercándose aún más. El sacrificio no tiene por qué ser aterrador. Puede ser liberador. Permíteme ayudarte a hacer lo que estás destinado a hacer. El aire se volvió más frío y opresor. Mateo sintió cómo su corazón latía con fuerza, y su mente se agitaba entre el deseo de escapar y la atracción hacia la oscuridad que ofrecía la entidad. Santiago, agitado, interrumpió en un grito: Mateo, no te dejes llevar por eso. Es solo un engaño. Pero el eco de sus palabras se perdía entre la multitud. El miedo colectivo era un mar agitado que podía tragarse a cualquiera. La figura se rió suavemente, un sonido que podría haber hecho temblar hasta al más valiente. Miedo, traición, oscuridad. Son solo herramientas en manos de un verdadero maestro. Mateo miró a su amigo, los ojos llenos de un nudo de desesperación. La sombra que lo rodeaba no sería fácil de ignorar, y sabía que el verdadero peligro no radicaba solo en la amenaza de la figura, sino en su propia incertidumbre. ¿Y si la única manera de salvar a San Luis acaba siendo la peor elección de mi vida?, pensó, sintiéndose desgarrado. La multitud comenzó a gritar nuevamente, y una piedra impactó a su lado, obligándolo a reaccionar. Tienen miedo de ti, y el miedo puede ser mucho más destructivo que el poder. La sombra susurró suavemente antes de desaparecer en la niebla. Mateo se dio cuenta de que su tiempo se agotaba. La realidad a su alrededor se desmoronaba, y lo que alguna vez fue su hogar pronto podía convertirse en su tumba. Con cada grito y cada mirada temerosa, la pregunta se volvió más pronunciada, más urgente: ¿debería aceptar la oferta de la sombra o luchar por su propia humanidad? Sin poder responder, Mateo se dirigió al centro del tumulto, la energía en su interior burbujeando, resonando con el eco de lo desconocido. Debo actuar, murmuró, pero ¿quién debía convertirse en el héroe y quién en la bestia? Un nuevo grito surgió, pero esta vez no fue de miedo, sino de desafío. Mateo, haz algo ya. El tiempo se desvanecía. La sombra podía regresar, y el destino de todos pesaba sobre sus hombros. La niebla avanzó, más densa y amenazadora. ¿Podría verdaderamente cambiar el destino de su pueblo sin convertirse en un monstruo? Mientras se enfrentaba a la multitud, una chispa de poder floreció en su interior. No puedo seguir esperando, se dijo, con los dientes apretados. El control que anhelaba también era el caos que temía. La batalla en su interior era solo el comienzo. ¿Qué decisión tomaría cuando su verdad finalmente se revelara y el sacrificio se convirtiera en su única opción? Mateo respiró hondo, sintiendo cómo la presión en su pecho aumentaba y su pulso se aceleraba. La multitud comenzaba a cerrar el cerco. Las caras que lo rodeaban eran un mosaico de rabia y miedo, y cuando una piedra más voló hacia él, una mezcla de adrenalina y desesperación lo impulsó a actuar. No puedo dejar que me controlen, pensó, mientras el eco de la sombra resonaba en su mente. Silencio, gritó, su voz cortando a través del bullicio como un rayo. Sorprendentemente, la multitud se detuvo, y los murmullos empezaron a desvanecerse. Era un momento raro, casi mágico. Mateo sintió una conexión intensa con sus vecinos, como si el aire mismo los uniera. Era ahora o nunca. Soy lo que ustedes temen, pero también soy lo que pueden llegar a ser, continuó, intentando inyectar valor en sus palabras. No soy un monstruo, pero puedo serlo si deciden seguir este camino de odio. Los murmullos empezaron a mezclarse con un par de gritos de indignación. Sin embargo, algunos empezaron a mirarlo de otra manera, como si lo viesen por primera vez. Mateo, no te engañes, gritó Santiago, desde el borde de la multitud.
No podemos hacer esto es lo que ellos quieren. Su amigo parecía angustiado, pero también furioso. Mateo sintió la presión en su interior apretarse como un garrote. ¿Era cierto? Estaba atrapado en un juego que había sido diseñado por la propia sombra. La niebla seguía acumulándose a su alrededor, cada vez más densa y asfixiante. El corazón de Mateo latía con fuerza en su pecho, resonando con la angustia de la multitud. Mientras la visión se nublaba, una idea surgió en su mente. Si no podía cambiar lo que era, tal vez pudiera cambiar cómo lo veían. ¿Y si les muestro quién soy realmente?, pensó, sintiendo cómo se despertaba una chispa de resistencia en su interior. Con un esfuerzo, comenzó a canalizar la energía que la sombra había despertado en él. Era arriesgado, pero si sus vecinos iban a tomarse en serio sus palabras, debía demostrarles que su poder no era solo destructivo. Podía ser también un faro de esperanza. Las sombras a su alrededor parecían reflejar sus pensamientos. Mateo cerró los ojos y se concentró. Recordó tantas risas compartidas, el calor del sol en sus caras, y las noches en que todos se unían para celebrar la vida. Ese espíritu, ese amor, era lo que lo mantenía conectado a ellos. Apretó los puños y sintió cómo la energía crecía. De repente, un resplandor comenzó a emanar de su cuerpo, una luz tenue pero creciente que iluminó la niebla a su alrededor. Algunos en la multitud empezaron a retroceder, sorprendidos. ¿Qué está pasando?, murmuraron. Mateo forzó una sonrisa. Esto es lo que realmente soy. No un monstruo, sino alguien que puede cambiar el destino de San Luis. La figura oscura en su mente pareció tambalearse al ver la luz que había comenzado a brillar. No, eso no es posible, gritó como un eco distante. La sombra estaba empezando a perder su poder sobre él. La gente comenzó a murmurar entre sí, y algunas caras pasaron de la rabia al asombro. Mateo, gritó Santiago, sus ojos llenos de esperanza. Esto es lo que necesitamos. Más luz, más unión. Pero antes de que pudiera saborear su triunfo, Mateo sintió un tirón helado en su corazón. La sombra no había desaparecido del todo. Algo oscuro comenzó a retorcerse desde la niebla, intensificando su miedo como un vampiro que se alimenta de desesperación. Esto no ha terminado, resonó en el aire, como un susurro siniestro. Los murmullos de la multitud crecieron. Aquella luz que había traído esperanza también era un imán para lo que se escondía en la niebla. ¿Atraía a lo maligno o estaba ahuyentándolo? Una pregunta flotó en el aire, pesada como la atmósfera que los rodeaba. Con el corazón palpitante y una mirada desafiante, Mateo se volvió hacia la multitud. Juntos, podemos vencer esta oscuridad. Pero incluso mientras decía estas palabras, una sensación de inminente traición se asentaba sobre él. ¿Podría confiar en ellos? Y ellos en él. La niebla se espesó, escupiendo sombras que se retorcían a su alrededor, y mientras intentaba encontrar un camino claro, una risa burlona resonó, más cercana que antes. Lo que parecía ser una victoria pronto podría transformarse en su condena. Mateo miró hacia adelante, hacia la multitud que lo miraba expectante, con un nudo en la garganta. ¿Tendría el valor para explorar el abismo que se avecinaba? La pregunta resuena en el aire, electrizando cada fibra de su ser. ¿Podríamos unir nuestras fuerzas contra la oscuridad? Y así, en medio de la tumultuosa tensión, Mateo supo que esta batalla apenas comenzaba. La niebla se arremolinaba a su alrededor como un ser vivo, pulsando con un ritmo inquietante. Mateo, aún envuelto en su propia luz, observó cómo las sombras se encogían y se expandían, luchando por tomar forma. La risa burlona resonaba, un eco siniestro que se entrelazaba con los murmullos de la multitud. Esto no es solo una batalla física, es un duelo entre la luz y la oscuridad, pensó, el corazón golpeando con cada latido. Mateo, regresa, gritó Santiago, su voz desgarrando el silencio que se había apoderado del aire. No estás solo, pero no sabemos cómo luchar contra esto. La sombra es más astuta de lo que imaginas.
La angustia en el tono de su amigo lo atravesó como una flecha, recordándole que la lucha no solo recaía sobre sus hombros. Mateo dio un paso hacia adelante, sintiendo la energía vibrar en su interior. No puedo retroceder. No ahora, se repitió. Sus ojos escudriñaron la multitud, buscando aliento. ¿Quién está conmigo?, preguntó, su voz resonando como un tambor en la noche silenciosa. Algunos comenzaron a dar pasos al frente, otros titubearon, pero él podía sentir la esperanza florecer. La luz que emanaba de su ser comenzaba a iluminar la oscuridad, a desafiar sus formas retorcidas. Era un fuego en la neblina, una fragancia de resistencia. Confíen en mí. No somos solo víctimas. Esta sombra puede ser derrotada si unimos nuestras fuerzas. Las primeras líneas de la resistencia comenzaban a tomar forma, reflejando la luz de Mateo. Sin embargo, la risa burlona continuaba, retumbando como un eco implacable. Creen que pueden desafiar a la sombra, pero están atados a su destino, resonó una voz profunda desde la niebla. Era como si la sombra misma hablara, cada palabra impregnada de veneno. La desesperación está en sus corazones, y yo la estoy alimentando. Ustedes no son más que huéspedes temporales en este mundo de oscuridad. La multitud se alteró, murmurando entre sí, la duda apoderándose de los rostros. Mateo sintió un escalofrío atravesar su espalda. La sombra estaba jugando con ellos, manipulando sus miedos. Sin embargo, la luz en su interior comenzó a crecer con una fuerza inquebrantable. «No lo alimenten», exclamó. «No somos huéspedes, somos dueños de nuestro destino. La luz de nuestra unión puede ahuyentar cualquier oscuridad». Sintió como su ser se llenaba de un nuevo impulso, una energía que resonaba también en los corazones de los que lo seguían. «Por favor. Debemos volver a recordar quiénes somos». Lentamente, las personas comenzaron a alzar las manos, miradas decididas y profundas. Mateo sintió que aquel brillo se multiplicaba. «Esto no es solo mi lucha, es nuestra lucha», continuó. «Nos hemos dejado llevar por el miedo, pero hoy decimos basta. Hoy levantamos la voz, hoy iluminamos la historia». Mientras hablaba, las sombras comenzaron a agitarse, inquietas, como si la energía de Mateo brotara como un río indomable. La risa burlona se tornó en gritos de rabia. «No pueden hacer esto», clamó la sombra, ahora sintiendo su poder debilitándose ante la determinación que crecía en la multitud. De repente, un movimiento brusco en la niebla hizo que el corazón de Mateo se detuviera por un instante. Una figura se separó del oscuro vórtice. Era una silueta humana, pero su rostro permanecía oculto tras un manto de sombras. «¿De verdad crees que puedes desafiarme, niño de luz?». La voz era seductora y afilada. Mateo sintió el nudo en su garganta mientras la multitud retrocedía, llenos de miedo. «No. Despierten», gritó, intentando mantener su voz firme. Pero en el fondo, sabía que el enfrentamiento final estaba cerca. La figura avanzó hacia él, y cada paso resonaba como un cañonazo. «Tú solo eres un parpadeo en un mar de oscuridad. Si deseas enfrentarme, prepárate para descubrir la verdad que se esconde en tu interior». Y justo cuando la figura estaba a punto de revelarse, un grito desgarrador resonó por encima de todos, cortando la tensión como un cuchillo: «Mateo, corre». Mateo miró hacia atrás, y su mundo se desvaneció en un caos de sombras y luces titilantes. ¿Qué revelación oscura estaba a punto de conocer? Y más importante aún, ¿quién se atrevería a salir del abismo? El futuro estaba entrelazado con secretos que destellaban como estrellas en una noche sin luna. ¿Estaba Mateo listo para enfrentar lo desconocido? La batalla apenas comenzaba. El miedo se extendió por la multitud como una enfermedad, paralizando a los valientes y debilitando a los decididos. Mateo giró velozmente hacia Santiago, quien había dado un paso al frente, decidido a enfrentar la oscuridad en nombre de su amigo. «¿Qué hacemos?», preguntó, la voz tiñéndose de un tono de urgencia y desesperación. «Luz. Necesitamos más luz», gritó Santiago, sabiendo que la sola idea de huir no podría ser una opción.
Las sombras a su alrededor parecían cobrar vida, palpables y amenazantes, encerrando a la multitud en un frío abrazo. Con una determinación renovada, Mateo levantó sus manos hacia el cielo. Su luz brilló más intensamente, un destello contra la opaca existencia de lo oscuro. Juntos, pronunció, resonando una vez más esa certeza que nunca había abandonado su pecho. Podemos hacerlo. Todos pueden hacerlo. Las manos de los presentes comenzaron a elevarse, pequeños puntos brillantes acoplándose al brillo incesante de Mateo. Sin embargo, la voz burlona prevaleció, ahora cargada de furia. No saben lo que están haciendo, resonó la sombra. Cuando la luz brilla, también proyecta sombras. Y yo soy la verdadera sombra que temen. Con una risa escalofriante, la figura en la niebla dio un paso más cerca, asumiendo una forma más definida, una silueta de agonía y tristeza, con un manto de penumbra que se extendía como brazos de un monstruo. Cada paso que daba parecía mercer en la mente de todos, maximizando el terror y la duda. ¿Qué harás ahora, Mateo? Si la luz no puede borrar la sombra de su realidad, simplemente revelará la verdad de tu existencia. Un murmullo incesante creció entre la multitud. ¿Qué verdad?, preguntó alguien en voz baja, rompiendo el hechizo de miedo que los mantenía cautivos. Los rostros comenzaron a mirarse entre sí, buscando respuestas cuya ausencia se convertía en desesperación. Mateo sintió como la duda llegó como una marea que arrastraba la confianza recién cosechada. Pero en ese instante, recordó las palabras de su abuela, quien siempre decía que las sombras no existían sin la luz que las proyectaba. Escuchen. La verdad puede ser oscura, pero todos la llevamos en nuestros corazones. No estamos solos en este viaje de revelación. Juntos, podemos enfrentarlo. Las manos ahora temblaban, pero algunos comenzaron a acentuar su luz con mayor fuerza. Sin embargo, la sombra empezó a reír nuevamente. La verdad es cruel, niño de luz. Tú y tus amigos están atados por cadenas de secretos que son inquebrantables. Te has enfrentado a lo desconocido, pero ¿podrás enfrentar lo que has ocultado incluso de ti mismo? Mateo se sintió despojado, como si la sombra estuviera desnudando pieza por pieza su esencia. No te dejaremos ganar, gritó, aunque en el fondo, temía que aspectos de su vida serían arrojados a la luz. Fue entonces que la figura, con un movimiento rápido y sutil, deslizó una mano hacia su capucha y la levantó, revelando un rostro familiar, una imagen que hizo que el aliento de Mateo se cortara. Allí, frente a él, estaba la última persona que esperaba. La alquimia de amor y dolor en su mirada sacudió su entendimiento, un viejo amigo perdido. Mateo, ¿estás listo para saber la verdad de lo que somos? La batalla ha cambiado, y lo que está en juego ahora no solo es tu vida, sino algo más profundo. ¿Todo lo que hemos vivido te trajo aquí, pero serás lo suficientemente fuerte para enfrentarlo? El silencio se convirtió en un murmullo nervioso. Todos se agruparon más cercanos, el terror palpitante en sus venas, incluso cuando la luz de Mateo temblaba con una intensidad desconocida. ¿Qué verdad se ocultaba en esa revelación? ¿Estaba preparado para afrontar sus monstruos internos y salvar lo que quedaba de él mismo? Mientras la sombra sonreía con suficiencia, la pregunta emergió, como un eco sobrenatural: ¿qué estás dispuesto a sacrificar, Mateo? Y con esas palabras flotando en el aire, la niebla se intensificó nuevamente, llevando consigo un susurro que prometía una confrontación que sacudiría los cimientos de su esencia. Un enfrentamiento venía a pasos agigantados y la verdad, al fin, estaba a punto de ser revelada. El murmullo creció, un torrente de emociones desgarradas que escalaban en intensidad. Mateo sintió que el suelo temblaba, y su corazón rebotaba en su pecho mientras el rostro familiar frente a él desdibujaba la línea entre la esperanza y el horror. No, no puede ser, murmuró, buscando en su mente los vestigios de un pasado que parecía implosionar en su presente. El amigo perdido, ahora revestido de sombras y recuerdos, dio un paso más cerca. Siempre estuviste tan concentrado en el brillo que olvidaste que la luz puede cegar. Nunca lo entendiste, ¿verdad?
Nunca entendiste el sacrificio que implicaba nuestra unión. Cada palabra era un puñal que cortaba profundamente, revelando heridas que Mateo pensaba haber cerrado para siempre. Santiago, al ver la transformación del entorno, intentó enfocar su luz hacia el viejo amigo de Mateo, pero algo en la atmósfera se tornó extraño. La sombra se agitó, y un grito resonante atravesó la multitud, un eco de traición y sufrimiento que helaba la sangre. Silencio, tú que no conoces el verdadero significado de sacrificio, fue la respuesta de la figura, destilando desdén. Hoy no es el día para brillar. Hoy es el día para revelar lo que llevamos oculto. Mateo, ahora sintiendo que el nudo en su garganta aumentaba, recordó aquellos días de infancia. Las risas, las promesas de amistad eterna y la traición que había desgarrado su vínculo. ¿Por qué regresaste? ¿Por qué ahora?, preguntó, la voz quebrándose por el peso de emociones no resueltas. Porque la oscuridad nunca se ha ido, amigo. Está aquí, contigo. Tu luz no solo arde para otros, Mateo. También revela tus sombras, tus miedos, lo que realmente eres, respondió con una sonrisa torcida. La multitud, atrapada entre el desasosiego y la curiosidad, murmuraba en voz baja, incapaz de desviar la mirada de esta revelación. La figura, ahora completamente visible, se apoyó sobre su propio caos emocional. Era un reflejo distorsionado de lo que Mateo podía llegar a ser si la sombra vence. Tu verdadero sacrificio no es solo por tus amigos. Es por la verdad que has temido enfrentar en ti mismo, por los secretos que guardas en lo más profundo. ¿Estás preparado para el sacrificio que desencadenará todo esto? Una chispa de desafío se encendió en el pecho de Mateo, pero la inseguridad lo mantenía atrapado. No soy todo lo que dices. No soy la sombra que me describes. El clamor de su voz resonó con un fervor inusitado, enfrentándose al temor que lo la ataba. La sombra entrecerró los ojos, y en un movimiento inesperado, avanzó burlonamente hacia él. ¿Qué hay de la traición? ¿Del miedo a repetir la historia? La culpa de aquellos a los que dejaste atrás, resonó, cada palabra un tambor que retumbaba en la mente de Mateo. Con un movimiento rápido, Mateo elevó su luz como nunca antes, haciendo un esfuerzo sobrehumano por brillar, ignorando el ácido veneno de las palabras que lo atacaban. La luz envolvió su ser, pero la sombra solo se reía. Cada destello de esperanza era devorado por el abismo de la verdad. Brillo, pero, ¿qué pasará cuando esta luz se apague? En ese momento, en el centro de la niebla y la luz, una resistencia comenzó a formarse entre ellos. La figura oscura retrocedió levemente, como si la luz de Mateo comenzara a desgastarla. Sin embargo, la tensión en el aire era palpable. Se cerraban las puertas del pasado y, al mismo tiempo, se abrían ante un futuro incierto. ¿Y qué harás ahora? ¿Estás listo para adentrarte en la oscuridad de tu propia existencia? La voz resonó, un rugido profundo que hizo eco en toda la multitud. Mateo sintió como el sudor corría por su frente, la incertidumbre aferrándose a su alma. ¿Pero qué pasaría si caía en el abismo que su amigo había mencionado? Era el momento decisivo. Mientras la multitud observaba en un silencio reverente, una pregunta latente llenaba el aire. No solo lucharía por su luz, sino por la verdad más oscura de su vida, y antes de poder tomar una decisión, un destello proveniente del horizonte oscuro les interrumpió a todos. Una nueva sombra emergía del fondo, lista para devorar la realidad que conocían. La verdad aún no ha terminado de revelarse, y yo soy solo el principio. La presión aumentaba, un nuevo reto se acercaba, y Mateo sabía que enfrentar la sombra sería la única salida. ¿Podría guiar a todos hacia la victoria y enfrentar los secretos que había escondido tan celosamente? El futuro brillaba tenuemente, pero el peligro acechaba en la penumbra. La batalla estaba lejos de concluir, y solo entonces comprendió cuán profundo era el pozo de su verdad. ¿Lograría convertir su luz en un faro en medio de la tormenta? Mateo respiró hondo, su pecho subiendo y bajando como un tambor en la tormenta. La nueva sombra que emergía del horizonte parecía alimentarse de los temores de todos, como si cada aliento dado se convirtiese en su fuerza.
Un escalofrío recorrió su espalda mientras observaba a la figura. No era solo el eco del pasado, era una manifestación de todo lo que él había temido ser. Mateo. Santiago gritó, intentando romper la oscuridad que se acercaba. Su voz, sin embargo, se perdió en el aire espeso. La multitud estaba en un estado de parálisis, las miradas fijas en el caos que se desarrollaba. La desesperación se colaba entre los cuerpos y comenzaba a enredar las emociones como una serpiente mortal. La sombra, alzándose en medio de la neblina, mostró más de su rostro. Eran los rasgos de alguien conocido, pero deformados, llenos de rencor y venganza. Era un reflejo del dolor que Mateo había infligido en otros. No creas que tus esfuerzos serán suficientes. Siempre habrá consecuencias, murmuró la figura, su voz resonando con ecos de antiguas amistades marchitas. Santiago, frente a su amigo, se detuvo, su mirada mezcla de tristeza y desafío. No tienes que enfrentar esto solo, Mateo. No si hay algo en ti que aún brilla. Recuerda lo que somos. Lo que podemos ser juntos. El dilema estaba en el aire, un espejo de las decisiones que había tomado. ¿Podría realmente aferrarse a la luz y encarar sus sombras? La sombra se rió, un sonido sibilante que vibraba en el ambiente. ¿Qué esperas? ¿Estás dispuesto a abrir esas viejas heridas? Porque lo que guardas en el fondo puede ser aún más aterrador que lo que ves aquí. Mateo sintió un nudo en su garganta. Se acordó de su madre, de sus sacrificios, de su infancia, de cómo los secretos habían comenzado a formar sombras en su vida. No me subestimes, dijo, su voz resonando con una firmeza que sorprendió incluso a sí mismo. No eres la voz de mi miedo, sino el eco de mis decisiones. Con una determinación renovada, levantó la luz hacia el oscuro espectro que lo acechaba. Era un acto de desafío, una promesa de que no permitiría que su luz se extinguiera. La multitud contenía el aliento, observando cómo las dos fuerzas chocaban. La luz golpeó la oscuridad en una explosión de matices y colores, creando un destello que proyectó sombras danzantes alrededor de ellos. La batalla se intensificó, creando ondas de energía que reverberaban en el espacio, pero entonces, otro grito cortó el aire, más angustioso. Mateo. Mira a tu alrededor. Fue Santiago, su rostro pálido, sus ojos resonando con la verdad. Mateo giró, horrorizado al ver que la multitud se desmoronaba. Las sombras que habían permanecido invisibles se deslizaban entre ellos, alimentándose del miedo y el caos. No. Despierten, gritó, alzando su voz por encima del clamor. Algunos comenzaron a moverse, a liberarse de sus conmociones, pero, para otros, el miedo se había convertido en parálisis. El momento se desbordaba, como un vaso de agua que rebosaba, y el silencio estaba a punto de romperse en una explosión de caos. Mateo comprendió que su lucha no era solo con su amigo, ni siquiera con sus propios demonios. Era por todos ellos. Cada vida allí presente portaba una historia oculta, un dolor enmascarado que necesitaba ser enfrentado. Unámonos, clamó, su voz resonando con el eco de la esperanza que aún existía en su corazón. El tiempo se detuvo, cada mirada buscaba otra, hasta que unos pocos se unieron a él, levantando sus luces en un acto de solidaridad. La sombra titubeó, el miedo comenzando a desvanecerse en la unión. Pero justo cuando parecía que la luz podría prevalecer, un destello inesperado iluminó el horizonte, un rostro, ya conocido y olvidado, apareció en el centro de la nueva sombra, sonriendo de manera burlona. ¿Pensabas que podrías salir de esto sin enfrentar la verdad detrás de tu sacrificio? No, Mateo, esto apenas comienza. El aliento le faltó a Mateo mientras comprendía que la lucha estaba lejos de terminar. ¿Qué significa esto? Su voz se quebró, pero el eco en su interior le decía que debía prepararse y enfrentar la tormenta que se avecinaba. La oscuridad parecía reírse a sus espaldas, mientras el eco de antiguas verdades comenzaba a resurgir. ¿Lograría Mateo no solo enfrentarse a las sombras, sino descubrir el verdadero sacrificio que necesitaba realizar? La lucha apenas había comenzado,
y la verdad estaba esperando en los rincones más oscuros de su ser. La luz que mantenía brillando podría finalmente guiarlo hacia su salvación o llevarlo a su perdición. Mateo tembló al enfrentarse al reflejo de sus propios miedos. La figura emergente de la sombra era un antiguo amigo, alguien a quien había perdido, pero nunca olvidado. Rubén, murmuró, su voz ahogada por la tensión. El viejo amigo sonreía con ironía, como si disfrutara del tormento que generaba. Te has empeñado en brillar, Mateo. Pero cada luz tiene su sombra, ¿estás listo para afrontar la verdad de tu propia oscuridad? Las palabras de Rubén calaron hondo. El dolor de antiguas traiciones, de momentos guardados en una caja cerrada a cal y canto, inundaron su mente. No eres más que el eco de lo que deberías haber sido. El traidor que dejé atrás, afirmó convencido, mientras fruncía el ceño, enfrentando tanto la sombra como la multitud temerosa. Mateo, no tienes que hacer esto solo, gritó Santiago al borde de las lágrimas. La multitud, fluctuando entre el temor y la valentía, comenzaba a elevar sus luces. Cada pequeño resplandor se convertía en una fragancia de esperanza, pero aún así, la sombra mantenía su poder con una risa burlona. ¿Acaso crees que la luz puede triunfar sobre la oscuridad sin pagar el precio? Despierta, Mateo. La sombra se acercó, rodeándolo con un manto de desesperación. El sacrificio es tu elección. ¿Qué estás dispuesto a perder? Mateo observó a su alrededor, donde los rostros de sus seres queridos brillaban con ansiedad y desafío. Ellos creían en él, y aquel poder desatado en su interior latía con fuerza. No podía dejarlos caer, no podía dejar que la sombra lo aislara en su dolor. Sin embargo, el miedo tenaz se retorcía en su pecho. Si solo pudiera unir sus luces como una tormenta, arrasando con la oscuridad que lo envolvía. Juntos podemos vencer esto, pronunció, su voz resonando mientras levantaba ambas manos en un acto de unión. Necesito que todos se unan a mí. La muchedumbre, mirando hacia él, sintió un destello de esperanza. Las manos comenzaron a elevarse en un acto sincero, cada luz cruzando la del otro, llenando el aire de electricidad y energía positiva. Mateo canjeó sus lágrimas de miedo por destellos de luz, invocando recuerdos de alegría, cariño y amor en cada palabra que decía. Rubén se detuvo por un momento, claramente afectado por la unión inquebrantable que empezaba a materializarse. ¿No te das cuenta, Mateo? Cada acto de luz también revela una sombra. Cada sacrificio trae un precio. No, Rubén. La luz no tiene que ir acompañada de miedo. Cada uno de nosotros tiene la capacidad para sanar, para superar. A medida que se alzaba la luz, parecía que una fuerza extraña comenzaba a empujar la sombra hacia atrás. Mateo cerró los ojos, concentrándose. Todo lo que había vivido, su infancia, el dramático giro que le había hecho huir de sus raíces, la traición y esa conexión con Rubén volvían a aflorar. Estas experiencias ya no eran cadenas, eran sirenas dando señales de advertencia. Eran parte de su autenticidad, su identidad. La sombra se retorció, el caos que había creado comenzaba a desvanecerse. Podía sentir que su dolor se disolvía con cada grito de aliento que resonaba en su mente. Ahora, gritó, abriendo los ojos, iluminando su rostro con una luz casi sobrenatural. La figura de Rubén titubeó, sorprendida. Esto no ha terminado, Mateo. Puedes brillar, pero lo que eres no puedes cambiar, replicó la sombra, hundiéndose en una vorágine de rabia. Nunca podrás escapar de tu propio reflejo. Sin embargo, la desesperación en la voz de Rubén se volvía menos contundente. No lo creo, replicó Mateo, y con un grito colmado de determinación, alzó ambas manos, arrojando toda su energía hacia la sombra. No soy solo mi pasado. Soy lo que elijo ser hoy. La luz destelló como un faro, rompiendo las cadenas invisibles que le habían mantenido cautivo durante tanto tiempo. La multitud, ahora fortalecida, lo había seguido, convirtiéndose en un torrente luminoso que desbordaba cada rincón del pueblo. La sombra se desvaneció, finalmente debilitada. No.
No puedes, resonó la voz de Rubén antes de quedar atrapada en el fulgor de luz que Mateo y sus amigos generaron. Con un último grito de dolor, la sombra fue disipándose, llevándose consigo el caos y la confusión que había sembrado. En su lugar, se dejó un cielo despejado, como si la tormenta finalmente hubiera pasado. Mateo cayó de rodillas, la energía drenada de su cuerpo, pero una felicidad profunda y liberadora lo envolvía. Sus vecinos comenzaron a acercarse, los murmullos de miedo se convertían en susurros de alivio. Mateo, lo hiciste, le dijo Santiago, abrazándolo fuertemente. Lo venciste. Y lo que antes había sido un abismo lleno de sombras, ahora era un terreno fértil para nuevas memorias, nuevos comienzos. La verdad detrás de su sacrificio era que para encontrar fuerza en las sombras, primero necesitaba aceptar cada parte de su ser. Era el momento de reconstruir, de sanar y de definir un camino que estaba lleno de luz, aunque la sombra nunca desapareciera del todo. Mateo sonrió, sintiéndose más ligero, como si una losa se hubiese levantado de su pecho. Miró al pueblo en calma, con esperanza resurgiendo. Ellos eran su luz, su familia. Sabía que habría nuevos desafíos, pero también estaba seguro de que juntos podían hacer frente a cualquier adversidad. Aquella noche mágica le había enseñado que dentro de cada sombra reside la oportunidad de un nuevo amanecer. Ahora, un nuevo capítulo comenzaba, el destino de San Luis renacía entre risas y luz, dejando atrás los ecos del pasado. Mateo levantó la vista al cielo, agradecido por lo que había aprendido y por los que lo rodeaban. Su historia apenas comenzaba. Antes de irte, asegúrate de suscribirte inmediatamente a nuestro canal para no perderte nuestras próximas historias exclusivas y dale like ahora. Tu apoyo es vital para alimentar el algoritmo y mantenerte al tanto de todo. Además, comparte este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este final. No esperes ni un segundo más para hacer esto. Y no dudes en dejarnos tus reacciones y teorías sobre el desenlace en los comentarios. Tu participación es fundamental y apreciamos cada palabra.